El sonido del metal retorciéndose todavía resuena en mis oídos. Fue un viernes por la tarde, cuando regresaba del trabajo en mi camioneta. Un camión de carga perdió el control en el periférico y me embistió por el lado del conductor. Lo último que recuerdo es el grito de un transeúnte y el impacto brutal contra mi cabeza. Desperté 3 días después en el Hospital General. Mi esposa Sofía estaba a mi lado, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me apretó la mano con fuerza cuando abrí los ojos. Gracias a Dios, mi amor. Pensé que te perdía, sollozó. Tenía una fractura en el brazo izquierdo, 3 costillas rotas y un traumatismo craneal moderado. Los doctores dijeron que había tenido mucha suerte, que unos centímetros más y el golpe habría sido fatal. Mi suegra doña Refugio llegó esa misma tarde con un ramo de flores y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Mijo, fue un milagro. La Virgencita te protegió, dijo santiguándose. Siempre habíamos tenido una relación cordial, aunque distante. Era una mujer de casi 60 años, de esas que parecen tener todo bajo control. Viuda desde hacía 15 años, había criado sola a Sofía y a sus 2 hermanos. Todos en la familia la respetaban, pero también le temían un poco. Tenía esa autoridad silenciosa, que no necesita alzar la voz para hacerse obedecer. Los primeros días en el hospital pasaron entre análisis, radiografías y visitas de familiares. Mi patrón del taller mecánico vino a verme y me aseguró que mi puesto me esperaba. Mis cuates llegaron con bromas y cervezas, que las enfermeras no les dejaron pasar. Todo parecía normal, o al menos eso creía yo. Fue el 4.er día cuando comencé a notar algo extraño. Doña Refugio llegaba muy temprano, antes que Sofía, y se quedaba hasta tarde. Se ofrecía para todo, hablar con los doctores, traer las medicinas, cambiar las sábanas. Una dedicación que me pareció conmovedora al principio, pero que pronto empezó a resultarme inquietante. La miraba conversar en voz baja, con las enfermeras en el pasillo. Se acercaba cada vez que entraba algún médico. Y siempre, tenía esa expresión tensa en el rostro, como si estuviera esperando algo, o temiendo algo. Fue una madrugada cuando todo cambió. Yo fingía dormir, algo que había aprendido a hacer para evitar que las enfermeras me despertaran cada 2 horas, para revisar mis signos vitales. Tenía los ojos entrecerrados, respirando pausadamente. El doctor Ramírez, el neurólogo que llevaba mi caso, entró a la habitación acompañado de doña Refugio. Ella lo había interceptado en el pasillo. No encendieron la luz, solo usaban la tenue iluminación que entraba desde el corredor. Doctor, necesito hablar con usted. Escuché la voz apremiante de mi suegra. Dígame, señora Refugio, ¿qué la preocupa? Hubo un silencio. Luego mi suegra se acercó más al doctor. Yo permanecí inmóvil, con los ojos apenas abiertos, observándolos a través de mis pestañas. Los resultados del análisis de sangre mostraron algo inusual, preguntó ella con voz temblorosa. Bueno, hay algunos valores que queremos monitorear, pero nada alarmante por ahora. ¿Por qué lo pregunta? Mi suegra miró hacia mi cama, verificando que yo siguiera dormido. Se acercó aún más al doctor, y bajó la voz hasta convertirla casi en un susurro. Pero el silencio de la madrugada traicionó su secreto. Sus palabras llegaron a mis oídos con claridad cristalina. Si él lo sabe, estamos perdidos. Se me heló la sangre. ¿Qué diablos significaba eso? El doctor pareció confundido. Disculpe, no entiendo a qué se refiere. Los niveles esos que me mencionó la otra vez siguen alterados. Señora, no puedo discutir detalles médicos sin el consentimiento del paciente. Además, su hija es la esposa, ella es quien debe. Doctor, por favor, lo interrumpió con urgencia. Usted no entiende. Si Rodrigo descubre la verdad sobre su sangre, todo se va a venir abajo. Mi familia, mi hija, todo. El corazón me latía con tanta fuerza que temí que me escucharan. La verdad sobre mi sangre. ¿Qué verdad? ¿Tenía alguna enfermedad terminal que me estaban ocultando? ¿Cáncer? Las ideas más terribles comenzaron a bombardear mi mente. Señora, creo que está usted muy alterada. Los resultados del señor Rodrigo no muestran nada que, empezó el doctor. Nada, ¿está seguro? Porque si hay algo, lo que sea que pueda revelar lo que pasó hace años. Su voz se quebró. No sé de qué me habla. Sugiero que hable con su yerno cuando esté recuperado. Y ahora, si me disculpa, tengo otros pacientes que atender. El doctor salió de la habitación con paso rápido, claramente incómodo. Mi suegra se quedó unos momentos ahí, de pie en la penumbra, llevándose las manos al rostro. La escuché sollozar quedamente antes de salir también. No pude dormir el resto de la noche. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué secreto guardaba doña Refugio? ¿Qué tenía que ver conmigo, y con mi sangre? ¿Y por qué mi familia estaría perdida, si yo me enteraba? Al día siguiente,
Cuando Sofía llegó, la observé con otros ojos. Buscaba alguna señal, algún indicio de que ella también estuviera ocultándome algo. Pero mi esposa parecía genuinamente preocupada por mi recuperación. Me traía mi comida favorita, me contaba chismes del vecindario, se reía de mis bromas tontas. ¿Cómo te sientes hoy, mi amor?, preguntó acomodándome las almohadas. Mejor, mentí. Oye, Sophie, tu mamá ha estado rara últimamente. Ella frunció el ceño. ¿Rara? ¿A qué te refieres? No sé, como muy preocupada. Más de lo normal. Sofía se encogió de hombros. Es mi mamá, siempre ha sido intensa. Pero desde tu accidente está peor. Ya sabes cómo es. Le gusta tener todo bajo control. Y casi perderte la ha puesto muy nerviosa. ¿Segura que es solo eso? ¿Qué más podría ser? Ay, Rodrigo, pareces paranoico. ¿Quieres que le diga a tu doctor que te recete algo para dormir mejor? Dejé el tema ahí, pero no lo olvidé. Cuando Sofía salió a la cafetería, revisé mi expediente médico, que estaba al pie de la cama. No entendía mucho de términos médicos, pero todo parecía relativamente normal. Conteo sanguíneo, química sanguínea, niveles hormonales, nada parecía alarmante, según lo poco que podía interpretar. Entonces, ¿qué era lo que tanto preocupaba a Doña Refugio? Decidí que necesitaba más información. Cuando la enfermera de turno entró, una joven llamada Lupita, que siempre había sido amable conmigo, aproveché para preguntarle: Lupita, ¿usted ha notado algo raro en mis análisis? Ella negó con la cabeza mientras revisaba mi suero. Para nada, señor Rodrigo, todo va muy bien. En unos días lo dan de alta. ¿Y mi suegra? ¿Ha hablado con los doctores sobre mis resultados? Lupita dudó un momento. Bueno, sí, la señora Refugio ha estado muy al pendiente. Hace muchas preguntas. Pero es normal, ¿no? Las familias se preocupan. ¿Qué tipo de preguntas? Pues, sobre todo quería saber sobre su tipo de sangre, sus antecedentes genéticos, esas cosas. Dijo que necesitaba actualizar el historial familiar. Yo le comenté que eso era algo que usted tendría que autorizar, pero se puso muy insistente. Mi tipo de sangre. Mi mente empezó a conectar puntos. ¿Qué podía haber en mi tipo de sangre que representara una amenaza para mi familia? Entonces, como un rayo, me golpeó una posibilidad aterradora. Sofía y yo llevábamos casados 10 años. Teníamos un hijo de 8, Miguel, al que todos llamaban Miguelito. Era mi orgullo, un niño inteligente y cariñoso, que se parecía mucho a su madre, o al menos, eso había pensado siempre. Pero ahora, con la mente despejada por la sospecha, comencé a recordar detalles que nunca me habían parecido importantes. Miguelito tenía el cabello oscuro y lacio, igual que Sofía. Yo lo tenía castaño y ondulado, él tenía los ojos café oscuro, casi negros. Los míos eran verdes, herencia de mi abuela libanesa. Sofía los tenía cafés, pero no tan oscuros como los de Miguelito. Y sí, no podía ser. Sofía me amaba, estaba seguro de eso. Nos habíamos conocido en la preparatoria. Habíamos sido novios por 5 años antes de casarnos. Ella había estado embarazada cuando nos casamos. Sí, pero eso había sido decisión nuestra. O al menos eso creía. Recordé entonces algo que siempre me había parecido extraño. Doña Refugio había insistido mucho en que nos casáramos rápido. Por la iglesia apenas supimos del embarazo. Antes de que se note, había dicho. En ese momento pensé que era por su moralidad católica. Pero ahora necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Cuando el doctor Ramírez hizo su ronda matutina, lo detuve. Doctor, necesito saber mi tipo de sangre. Claro, señor Rodríguez, eso es T negativo. Bastante raro, por cierto. Es donante universal. O negativo. Busqué en mi memoria las clases de biología de la secundaria. Si mal no recordaba, 2 personas con sangre O negativo solo podían tener hijos con O negativo o positivo. Y si uno de los padres tenía O negativo. Doctor, ¿cuál es el tipo de sangre de mi hijo? Está en su historial. Creo, tuvo una cirugía de amígdalas el año pasado aquí mismo. El doctor me miró extrañado. ¿Por qué quieres saber eso ahora? Solo curiosidad. Se encogió de hombros y revisó la computadora. Veamos, Miguel Rodríguez Sánchez. Aquí está, AB positivo. El mundo se detuvo. AB positivo. Eso era imposible. Genéticamente imposible, si yo era su padre biológico. Para tener sangre AB, se necesitaban los alelos A y B. Con mi sangre O negativo, era imposible que yo hubiera contribuido a ese resultado. Miguelito no era mi hijo. Esperé a que anocheciera. Sofía se había ido temprano, porque Miguelito tenía un evento en la escuela. Doña Refugio se había quedado. Como siempre, estábamos solos en la habitación. Suegra, dije con voz fría,
necesitamos hablar. Ella levantó la vista de su celular, con expresión inocente. ¿Qué pasa, mijo? ¿Te duele algo? Miguelito no es mi hijo, ¿verdad? La vi palidecer. El teléfono casi se le cae de las manos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Claro que es tu hijo. No mienta. Yo tengo sangre oeste negativo. Miguelito tiene AB positivo. Eso es genéticamente imposible. Se llevó una mano al pecho, respirando agitadamente. Por un momento temí que le diera un infarto ahí mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Rodrigo, déjame explicarte. Sofía me engañó. ¿Con quién? ¿Cuándo? No, no fue así. Sofía no te engañó. Ella no sabe. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo diablos no va a saber? Doña Refugio se derrumbó en la silla, sollozando. Porque yo nunca se lo dije. Porque pensé que era lo mejor para todos. Empiece a hablar. Ahora, entre lágrimas, mi suegra comenzó a contar una historia que jamás habría imaginado. Resultó que 20 años atrás, cuando su esposo murió, ella había quedado en una situación económica desesperada. Tenía 3 hijos que mantener y ninguna fuente de ingresos. Un primo suyo, Arturo, le ofreció ayuda, pero la ayuda tenía un precio. Me obligó, susurró con vergüenza. Durante meses, me dijo que si no aceptaba, nos dejaría en la calle. Yo estaba desesperada. Rodrigo, mis hijos eran pequeños. No tenía dónde ir. ¿Y qué tiene que ver eso con Miguelito? Sofía, ella empezó a salir contigo cuando tenía 17 años. Pero antes, cuando tenía 16, Arturo también no pudo terminar la frase. No necesitaba hacerlo. El horror de lo que estaba diciendo me golpeó como un martillazo. Me está diciendo que ese monstruo abusó de su propia prima. De Sofía, asintió, llorando desconsoladamente. Fue solo una vez, o eso creí. Sofía quedó muy afectada, pero nunca me contó. Ella se refugió en ti, en su relación contigo, cuando me dijo que estaba embarazada. Meses después de que ustedes empezaron a salir, asumí que era tuyo. Hice las cuentas, y cuadraba, pero luego, cuando nació Miguelito y lo vi, me di cuenta de que se parecía a Arturo. Los mismos ojos, la misma forma de la cara. Y nunca le dijo nada a Sofía. ¿Cómo iba a decirle? Habría destruido su vida. Tú la amabas, la ibas a cuidar. Miguelito iba a tener un padre bueno, un hombre decente. ¿Para qué destrozar eso? Arturo se había ido ya, para Estados Unidos. Pensé que el secreto moriría conmigo, hasta que tuve el accidente, y me hicieron análisis de sangre. Cuando me enteré de que te estaban haciendo estudios tan completos, entré en pánico. Sabía que tarde o temprano, alguien lo notaría. Los doctores, tú mismo. Por eso traté de adelantarme, de hablar con los médicos, de asegurarme de que la información no llegara a tus manos. Me quedé en silencio, procesando todo. Sentía rabia, traición, confusión, dolor, pero también compasión. Por Sofía, quien había sido víctima sin saberlo. Por Doña Refugio, quien había intentado proteger a su hija a su manera. Y por Miguelito, un niño inocente en todo esto. Sofía de verdad no sabe nada. Nada, ella bloqueó todo lo que pasó con Arturo. Cuando le pregunté si había pasado algo, ella se puso histérica. Y me gritó que no, que nunca había pasado nada. Creo que su mente lo borró, como mecanismo de defensa. Pasé las siguientes 2 semanas, en un infierno personal. Me dieron de alta del hospital, pero mi mente estaba más enferma que mi cuerpo. Veía a Miguelito jugar en la sala, correr a abrazarme, cuando llegaba del taller, llamarme papá, con esa vocecita, que siempre había derretido mi corazón, y me destrozaba por dentro, porque biológicamente o no, ese era mi hijo. Lo había criado, había estado en su primer día de escuela, había curado sus rodillas raspadas, lo había enseñado a andar en bicicleta. Los genes no borraban 8 años de amor paternal. Pero ¿qué hacer con la verdad? Decirle a Sofía, y arriesgarme a destruir su estabilidad mental, forzarla a enfrentar un trauma, que su psique había enterrado por buenas razones. Y Miguelito, ¿cómo afectaría saber que su padre biológico era el monstruo que había abusado de su madre? Una noche, después de acostar a Miguelito, me senté con Sofía en el patio. Hacía frío, pero el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. ¿Estás bien, Rodrigo? Has estado muy callado desde que saliste del hospital, dijo tomando mi mano. Solo, pensando. El accidente me hizo reflexionar sobre muchas cosas. ¿Cómo qué? Como lo afortunado que soy de tenerte. A ti y a Miguelito, ustedes son mi mundo. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Y tú eres el nuestro. No sé qué haríamos sin ti. Sofía, si algún día te enteraras de algo sobre el pasado, algo difícil,
Quería saberlo. Se quedó pensativa. Depende, si es algo que puede ayudarme a ser mejor persona, o a proteger a nuestra familia. Sí, pero si es algo que solo traería dolor, sin ningún beneficio. No sé, ¿por qué preguntas? Por nada, solo curiosidad. Tomé mi decisión esa noche. Algunos secretos son como granadas sin seguro. Revelarlos solo causa destrucción. No le diría nada a Sofía, a menos que fuera absolutamente necesario. Miguelito era mi hijo, en todos los sentidos, que importaban, y así seguiría siendo. Pero con Doña Refugio tuve una conversación, muy diferente al día siguiente, cuando Sofía salió al mercado. Escúcheme bien, le dije con voz firme, no voy a decir nada, pero con una condición. Usted me va a dar toda la información sobre Arturo, dónde vive, dónde trabaja, todo. ¿Para qué quiere saber eso? Porque si alguna vez ese tipo intenta acercarse a mi familia, necesito estar preparado. Y porque si Miguelito algún día necesita información médica sobre su padre biológico, voy a tenerla. Rodrigo, él ni siquiera sabe que Miguelito existe. Mejor, y así se va a quedar. Pero quiero esa información, y también quiero que vayamos juntos a terapia. Usted y yo, necesito procesar esto con un profesional. Y usted también. Ella asintió, agradecida de que no la estuviera echando de nuestras vidas. Gracias, mijo. Sé que no merezco tu perdón, pero no lo hago por usted, lo hago por Sofía. Y por Miguelito, ellos merecen una familia estable. Pasaron los meses, la vida volvió a una normalidad relativa. Empecé terapia, con un psicólogo, que me ayudó a procesar la revelación. Sin que me consumiera, aprendí que la paternidad no se define por el ADN, sino por el amor y el compromiso diario. Miguelito cumplió 9 años. En su fiesta, mientras soplaba las velas, y me miraba con esos ojos, café oscuro, que ya no me perturbaban, sentí una paz profunda. Él era mi hijo. Punto final. Esa noche, cuando todos se habían ido, y recogíamos los restos de la fiesta, Sofía me abrazó por la espalda. Eres el mejor papá del mundo. ¿Lo sabías? Solo intento hacer mi mejor esfuerzo. Pues lo logras, Miguelito te adora, y yo a él, y a ti. Miré hacia el cuarto de Doña Refugio, quien había sido confinada por Sofía, a limpiar la cocina, como castigo por haber comprado demasiado pastel. La vi ahí, una mujer, que había cargado con un secreto terrible por años, tratando de proteger a su hija, a su manera equivocada, pero comprensible. Hice bien en guardar el secreto. No lo sé, tal vez algún día, la verdad salga a la luz de todas formas. Tal vez Sofía recupere esos recuerdos bloqueados. Tal vez Miguelito necesite saber algún día. Pero por ahora, mi familia estaba completa, feliz, unida, y yo había tomado la decisión de ser el padre que mi hijo merecía, independientemente de la biología. A veces, el amor es más fuerte que la verdad, y a veces, proteger a quienes amas significa cargar con secretos que te pesan en el alma. Si él lo sabe, estamos perdidos. Había susurrado mi suegra, pero yo sí lo sabía, y no estábamos perdidos. Estábamos juntos, y eso era lo único que realmente importaba.